Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a este workshop investigando la investigación de los hechos. Es un gusto contar esta mañana con tres ponentes. Vale la pena resaltar que son tres ponentes mujeres que se han dedicado desde hace algún tiempo al trabajo de investigar la investigación precisamente. Las tres tienen grandes publicaciones y es un enorme placer contar con ellas en Girona en esta semana presencial del Máster en Sistemas de Justicia y Racionalidad. Vamos a empezar la primera sesión con Núria Borràs. Núria es investigadora postdoctoral de la Universidad del Estudi de Brescia y entre sus publicaciones está este libro, La instrucción sin prejuicios, la necesaria limitación a la recogida de vestigios, publicado en la colección de Proceso y Derecho en Marcial Pons. Un libro ampliamente recomendado para todos aquellos que estén interesados en el tema. Muchas gracias, Núria, por tu presencia, por acompañarnos y tu tiempo. Gracias. Bueno, gracias a vosotros, Carmen y Jordi, por la invitación. La verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí y hablar de esto. Creo que porque cuando uno hace una tesis, investiga un tema, llega un punto en el que se siente muy solo, aunque sea por la soledad que implica las horas que uno está estudiando, ¿no? Entonces, creo que es bonito porque al final a mí me parece que sí que uno tiene la ilusión como de que eso pueda ser un aporte, aunque sea solo para la reflexión. Entonces, estar aquí con gente tan acreditada y con gente con, no sé, trayectorias profesionales que creo que pueden aportar a esto, me encanta. Entonces, dicho esto, les animo mucho a que después de la intervención que haga planteen todas sus dudas, sus intervenciones, sobre todo porque, como decía Carmen, ¿no? Este libro se llama La instrucción sin prejuicios y creo que es un título que ambiciona algo que todavía investigo si es posible, en realidad. Y es si podemos finalizar una etapa de investigación del modo más neutral posible, entendiendo esto, el hecho de que realmente la persona que llega a la etapa de plenario, a la etapa de juicio, no pese sobre él una carga incriminatoria de la que sea totalmente imposible salir, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo reflexionaba cuando empecé esta tesis. ¿Hasta qué punto la fase de instrucción está configurada procesalmente como lo que realmente predicamos de ella, que es una fase preparatoria para el juicio, ¿no? Eso de fase preparatoria a mí me gustaba, pero es verdad que me chirriaba viendo la práctica, porque me daba cuenta de que en realidad, más que preparar el juicio, prácticamente lo ensayamos y lo dejamos un poco ya totalmente realizado. Y hablando con personas también me daba cuenta de que todo eso que decimos de lo que era el sistema inquisitivo, que al final convertía el juicio en una mera formalidad, a lo mejor no estaba tan alejado de lo que todavía seguimos haciendo. A la luz también de ciertas tendencias actuales que van, como explicaré ahora, engrosando esa etapa de instrucción que le llamamos aquí en España. Voy a referirme a ella como etapa previa al juicio, o etapa de investigación, así unificamos, ¿no? Entonces, creo que como Livia y seguramente Laura también han visto, es una etapa en la que es verdad que se ha prestado menor atención. Es verdad que le estamos prestando atención cada vez más, pero así como hemos trabajado mucho todo el razonamiento y todas las garantías del proceso en la fase de juicio, todo lo que necesitamos hacer en el juicio, todo lo que necesitamos hacer a nivel probatorio, yo veía mucha menos atención por parte de la doctrina, concretamente en mi ámbito procesal, en la fase de investigación. Como si el hecho de que hubiéramos dicho legislativamente que ahora lo importante es el juicio, dejara sin efecto lo que ocurre en la investigación, cuando en realidad no es cierto, ¿no? Entonces, me parece importante prestar atención a la investigación para saber exactamente qué es lo que queremos de esta fase, ¿no? Que para mí es una pregunta importante. ¿Cuál es el objetivo que buscamos desde que empezamos el proceso, desde la noticia criminis hasta que llegamos al juicio? ¿Qué es lo que buscamos ahí, ¿no?
Ya, si no investigamos esto, es muy difícil realmente que podamos articularla procesalmente de un modo coherente, que sepamos cuándo tenemos que finalizarla, que es otra incógnita, cuándo acabamos la fase de investigación. Ya no sabemos lo que queremos de ella, ¿cómo sabemos cuándo la acabamos, ¿no? Y luego, ¿cuáles son los órganos que realmente tienen que tener el protagonismo en esta etapa? Y cómo se interrelacionan entre ellos en su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la definición de la investigación, en realidad, lo cierto es que en todos los procesos que existan, ya sean más de la tradición del common law, tradición más adversarial anglosajona, o ya sea más dentro de un contexto más continental, en el que en realidad la investigación la hemos teñido como de mucha oficialidad, mucha jurisdiccionalidad, sea cual sea el sistema en realidad en el que nos estamos fijando, existe siempre una etapa de investigación, ¿no? Que en el fondo es esa etapa en la que, ante un hecho, buscamos una serie de vestigios que nos ayuden a elaborar esas hipótesis plausibles, ¿no? Que luego, pues, si consideramos que tienen carácter delictivo, pues puede ser que llevemos a juicio si llegamos al juicio, ¿no? Entonces, la doctrina, en el fondo, a pesar de que hay definiciones muy variadas, ustedes verán, en el libro lo explico mejor, que hay muchísima disparidad en cuanto a si entendemos que tiene naturaleza administrativa, si entendemos que tiene naturaleza jurisdiccional, si entendemos que tiene naturaleza mixta. Los investigadores, en función de cuáles son los actos que llevamos a cabo, de cuáles son los órganos que están teniendo el protagonismo en esa etapa, en función de ciertos elementos, le otorgan un tipo de naturaleza u otro. Pero al final lo que estamos haciendo es investigar. Y al final sí que existe una definición un poco común de lo que es esta etapa previa, ¿no? Y esta definición suele proyectarse como en dos finalidades, ¿no? Una es el esclarecimiento de los hechos y del sujeto que creemos que será penalmente responsable, ¿no? Esclarecimiento, ¿qué es lo que ha pasado? Estamos ante algo que en realidad puede estar más o menos definido, pero necesitamos clarificar. Y una segunda función que se atribuye a esta fase de investigación y que creo que es la que genera más problemática luego a la hora de configurarla, es lo que se llama el juicio de acusación. Es decir, esclarecemos los hechos, pero este esclarecimiento de hechos y de sujetos en realidad tiene como objetivo, o pensamos que tiene como objetivo, el fundar una sospecha que nos permita valorar si realmente es oportuna la celebración de un juicio. Es decir, realizamos toda una etapa investigadora para poder saber si queremos acusar o no queremos acusar. Entonces, ahí empieza a introducirse todo el ámbito, en realidad, de la valoración a un nivel muy importante, porque no sabemos qué es lo que pedimos a esa sospecha. Es decir, hablamos de los indicios de criminalidad, pero yo he hablado con muchas personas y muy pocas personas saben decirme qué significa que existan indicios de criminalidad. Valoramos qué es lo que valoramos, qué nivel, cómo de convencido tiene que estar la persona que decide concluir la instrucción acerca de la culpabilidad. Porque lo cierto es que en la práctica se están haciendo estas valoraciones y además muchas veces se recogen de modo muy categórico en ciertos actos judiciales, como por ejemplo aquí en España el acto de procesamiento, ¿no? En el acto de apertura del juicio, en el acto de la conclusión de la instrucción del sumario también se hacen afirmaciones muy categóricas sobre la probabilidad, posibilidad, etcétera, de que esa persona haya cometido ese delito, ¿no? Que yo aquí, no sé si ustedes lo ven, seguramente sí, pero me planteaba realmente una intromisión de todo lo que estamos haciendo a nivel más epistemológico en toda la parte de juicio. En realidad lo buscamos también, en cierto modo, en esta fase previa. Y lo que buscamos configura mucho cómo hacemos esa investigación. Porque al final uno hace las cosas en función de lo que se le exige al final, ¿no? Si exigimos un alto grado de fundamentación de ciertas hipótesis, vamos a fundamentarlas muy bien en la fase previa, pero eso implica
que a lo mejor empezamos a hacer cosas en la fase de instrucción que en teoría son propias de la fase de juicio, ¿no? De una fase más de verificación, de fundamentación, etc. Entonces, bueno, ante esto yo empecé a investigar un poco, bueno, ¿cuáles son las tendencias actuales, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la fase de investigación, en la fase previa al juicio, actualmente? Y me centré mucho en el ámbito europeo y luego también en el ámbito norteamericano para tener un poco el referente de lo que normalmente América es lo contrario a lo que pretendemos. Entonces, pues un poco como para tener las diferentes visiones, ¿no? Y sí que me di cuenta de que hasta el momento hemos trabajado mucho cuando analizamos la corrección del proceso o la analizábamos o la adecuación democrática del proceso de las garantías. Llegó un punto durante un tiempo fue muy importante asentar muy bien el sistema acusatorio, es decir, huir de todo el sistema inquisitivo. Y parecía que todo lo que fuera acusatorio ya estaba, digamos, integrado en un sistema muy alto de garantías, ¿no? Al final lo inquisitivo era un poco lo malo y lo acusatorio era lo correcto. Pero es verdad que, como la doctrina ya ha dicho, en realidad la mayoría de sistemas actuales, independientemente de cómo estén regulados procesalmente, ya tienen formalmente una forma acusatoria. Y no podemos quedarnos ahí si queremos seguir optimizando el proceso. Es decir, necesitamos buscar nuevos elementos que trabajemos dentro del proceso para que el proceso sea cada vez más correcto, ¿no? Es decir, y hemos ido más allá. Ya no nos interesa solo que el sistema sea acusatorio, es decir, que exista una acusación independiente del órgano que vaya a enjuiciar. Nos interesa la imparcialidad, nos interesa el derecho a la información, nos interesa efectivamente la presunción de inocencia, nos interesa, ¿no?, la contradicción, la publicidad. Y creo que es muy interesante que en los últimos tiempos hemos empezado a pensar también sobre esa corrección más epistémica del proceso. Es decir, no analicemos el proceso solamente desde un punto de vista formal, sino que tal vez tenemos que entrar en lo que hacemos, en el contenido del proceso y en cómo lo hacemos, en cómo generamos lo que está dentro del proceso, ¿no? Lo que pasa por dentro de ese tren, ¿no? Y por eso es importante, creo, esta investigación y lo que están haciendo aquí, que es, en el fondo, plantearse la corrección, ¿no?, lo que decía, ¿no?, esa corrección epistémica del proceso. ¿Cuáles son los resultados? ¿A qué resultados estamos llegando con el proceso que tenemos? Y si estamos contentos con esos resultados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que exigimos actualmente a la investigación? Se ha dicho que la investigación es una mera preparación del juicio y que además tiene que ser breve. Pero también es cierto que cuando uno analiza diferentes decisiones que se toman en la fase de investigación, se da cuenta de lo que les decía anteriormente, de que en realidad se está exigiendo una alta fundamentación incriminatoria de las hipótesis que se están planteando para poder seguir adelante con el proceso. No todo proceso llega a juicio oral. Estamos exigiendo, por ejemplo, en ciertos actos de imputación formal que se realizan en la investigación, que los jueces valoren los méritos incriminatorios de las hipótesis que se plantean, ¿no?, que plantea la acusación o que quiere plantear la acusación, ¿no? Entonces, a la luz de todo esto, uno se da cuenta de que en realidad se están incorporando a esa fase previa al juicio una serie de finalidades que van más allá de la preparación del juicio, es decir, de esa recogida de lo que serían los elementos que luego en el juicio serán materia probatoria, ¿no? La primera finalidad es la terminación anticipada de los procesos. Es decir, justificadamente necesitamos simplificar los procesos, necesitamos hacerlo de algún modo, porque la justicia, al menos aquí, está totalmente colapsada. Ese es un debate en realidad,
por qué tenemos tan colapsada la justicia. A mí me interesa el tema de por qué judicializamos todo tanto. Y hemos decidido pasar los procesos por una guillotina, sin plantearnos realmente las consecuencias de eso. ¿Y qué hemos dicho? Bueno, pues en lugar de simplificarlo entero, vamos a partirlo por la mitad. Un poco, estoy simplificando, pero estamos haciendo un poco esto, ¿no? En la mayoría de ordenamientos se han ido incorporando en las últimas 2 décadas todos estos mecanismos de justicia negociada, más o menos negociada, más o menos avalada judicialmente la decisión que se toma, pero en todos los países existen estos mecanismos, ¿no? Mecanismos que lo que hacen es finalizar el proceso con una resolución equiparable a lo que podría ser la sentencia, eliminando toda la etapa del juicio y dictando, digamos, esa finalización del proceso una vez finaliza en realidad la etapa previa, ¿no? Claro, esto es interesante porque el grado de convencimiento que tiene quien acusa cuando se llevan a cabo estos mecanismos de terminación anticipada, en realidad sería suficiente para abrir la etapa de juicio, ¿no? Y normalmente el nivel de fundamentación de esa hipótesis, el nivel de solidez que tenga la hipótesis incriminatoria y cómo se plantea esta solidez, es lo determinante realmente para que se pueda plantear este mecanismo, para que la defensa lo acepte y para que el juez posteriormente lo valide. Estos mecanismos en realidad están teniendo mucha repercusión en la configuración de toda la etapa de instrucción. ¿Por qué? Pues porque al final, independientemente de si tenemos la certeza o no de que la otra parte, la defensa, va a aceptar o no esa propuesta, nosotros ya vamos a intentar que sea así. Entonces, hemos empezado a engrosar toda la etapa previa realizando diligencias que ya no solo se dirigen a elaborar hipótesis, sino también a fundamentarlas y a verificarlas hasta un punto que a la otra parte no le quede más remedio en realidad que aceptar lo que se le está proponiendo y al juez le parezca razonable validar esa acusación en forma de sentencia o condena, ¿no? Entonces, esta es una primera tendencia, ¿no? O sea, el entender la fase de instrucción, la fase previa, como el camino hacia una terminación anticipada, usando el mecanismo que sea. Y otra, que también es muy interesante, es entender la instrucción como un filtro procesal de la incriminación. O sea, como un filtro procesal en el sentido de que esa hipótesis va a tener que pasar una serie de exámenes para poder ser efectivamente planteada en juicio. Hay personas que han dicho que para llegar a juicio tiene que haber una triple imputación, ¿no? Se tiene que haber hecho una triple imputación previa, ¿no? La de cuando planteamos esas hipótesis, luego un procesamiento, es decir, un juez o una figura jurisdiccional que lo que haga sea decir verdaderamente está fundamentada esta hipótesis, ¿no? Y por eso estamos investigando en ella, y esto se ha en realidad teñido de algo garantista, que es que el acusado sepa aquello de lo que se está investigando. Pero no solo estamos dando información en realidad con estos actos de imputación judicial, sino que estamos haciendo que un juez, en realidad con apariencia de imparcialidad, de neutralidad, diga: aquí hay indicios importantes de la culpabilidad de esta persona, en una fase que en realidad es previa y que es meramente preparatoria. Claro, esto, que puede parecer que no influye porque todo lo que hacemos en la etapa de investigación no sirve para nada, no es cierto. No es cierto que no influye que un juez en estadios previos del proceso, antes de la apertura del juicio oral, diga con convencimiento que existen indicios importantes, sospechas, fundamentación para pensar que esa persona es culpable de ese delito concreto, ¿no? Entonces, la instrucción como filtro procesal, bajo mi punto de vista, tiene ciertas complicaciones, sobre todo porque cuando
dirigimos ya algo que en teoría es preparatorio del juicio a la evitación de ese juicio. Es curioso. A mí me parecía curioso la idea, ¿no? Obviamente, es totalmente natural que si se desprende de la investigación que se está llevando a cabo que no existen méritos suficientes, pues eso va a finalizar y eso ha cumplido plenamente su misión de preparación, pero no había más, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? en estos mecanismos. Entonces, esta necesidad de que en la fase de investigación existan ciertas manifestaciones de órganos jurisdiccionales acerca de la fundamentación de las hipótesis, bajo mi punto de vista tiene, por un lado, la problemática de esa progresiva desvirtuación de la presunción de inocencia. Es decir, estamos haciendo cada vez más culpable a esa persona a medida que camina hacia el juicio, ¿no? Eso es evidente que sucede en la mente de los investigadores. Y de hecho tiene que ser así. Es decir, la policía actúa como actúa y tiene que actuar buscando a un culpable. Y evidentemente tiene que ir levantando todos los vestigios y todos los indicios que puedan ir confirmando ciertas hipótesis. Bajo mi punto de vista, la problemática es cuando ese convencimiento, esa convicción de los órganos investigadores, que lo que están haciendo es investigar y no juzgar nada en realidad, se traslada a una manifestación formal de un juez, ¿no? Porque entonces eso ya deja de ser un proceso mental de los policías o de los investigadores, sino realmente algo que influye en el proceso. ¿Por qué en realidad seguimos manteniendo estas manifestaciones o estas declaraciones de los jueces? Porque desconfiamos, en realidad, de lo que hacen los órganos de investigación. Porque sabemos de su sesgo incriminatorio, sabemos de lo problemáticos que son ciertos procesos mentales durante la fase de investigación o ciertos intereses de todo tipo, ¿no? Sospechamos y entonces exigimos a alguien con apariencia de neutralidad o que sea imparcial que en el fondo lleve a cabo una especie de revisión de lo que está sucediendo para que nadie nos lleve a juicio si no hay méritos para ello. Esta desconfianza, bajo mi punto de vista, es importante, pero es una desconfianza que creo que tenemos que trabajar delimitando muy bien qué es lo que pedimos a los órganos en la fase de investigación. Es decir, qué es lo que pedimos a la policía, qué es lo que tiene que hacer, y exigiéndole que no haga más de lo que tiene que hacer. Y usando una figura que es, bajo mi punto de vista, o la figura del fiscal o la figura del juez instructor en España, quien sea que dirige esa investigación, que no sea el órgano policial, que verdaderamente lleve a cabo un proceso constante de cuestionamiento de lo que están haciendo las fuerzas policiales, de cuestionamiento epistemológico y de cuestionamiento jurídico. O sea, que realmente esa figura no sea una figura que secunda a la policía, sino que cuestiona verdaderamente a la policía. Y no solo eso, sino que trata de añadir constantemente todo aquello que añadiría la defensa si estuviera allí. Esa objetividad, que es la que tendríamos que predicar del órgano con formación jurídica que dirige la instrucción, en la práctica está desvirtuada. Y lo sabemos, y por eso desconfiamos. Y por eso no nos fiamos de que el mismo fiscal que está instruyendo acuse y esa acusación sea objetiva, ¿no? Entonces, creo que hay un trabajo de fondo que es trabajar a las fuerzas policiales, que sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer, que no nos creamos excesivamente lo que hacen, es decir, que verdaderamente no le demos al relato policial toda la credibilidad que no tendrá hasta que eso esté verificado, ¿no? Y que los órganos con formación jurídica que intervienen en la instrucción lo hagan de verdad velando por la objetividad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que como eso no está pasando,
Es decir, pasa que los fiscales... Estoy segura de que los fiscales... Yo a veces en el libro soy un poco crítica en el sentido de que a veces sé que hago afirmaciones, soy súper consciente de que todas las personas hacen todo lo que pueden, todo lo bien que pueden hacerlo. Lo que pasa es que haciendo todo lo bien que podemos hacer, las cosas que tenemos que hacer, muchas veces nos equivocamos, ¿no? Entonces, es importante que eso lo sepamos y que articulemos mecanismos un poco contra ese riesgo de errores, ¿no? Entonces, como está pasando que sabemos que la investigación tiene siempre una tendencia incriminatoria y estamos viendo que la fase de instrucción cada vez tiene un peso más importante, lo que hemos hecho ha sido añadir ciertas garantías de compensación a la fase de investigación. Entonces, tú cuando tenga que callar me lo dices, ¿vale? En 5 minutos acabo. En primer lugar, hay una tendencia que es este incremento de la contradicción en la fase previa, que en el fondo puede parecer positiva. Hombre, vamos a darle oportunidad a la defensa para que venga y nos dé todo lo que nos tiene que dar y nos diga todo lo que nos tiene que decir. ¿Cuál es el problema? Que esa incorporación de esta contradicción viene motivada por ciertas tendencias que en realidad no son, bajo mi punto de vista, tan beneficiosas. Es decir, estamos haciendo esto, ¿por qué? Pues porque sabemos que a veces la instrucción finaliza ya con la imposición de una pena sin ir a juicio, entonces necesitamos tener cierta voz en la fase previa. Sabemos que tiene mucho peso todo el relato que se construye en la fase previa. A mí me parece sugerente que cuando analizaba ciertos procesos me daba cuenta de que los informes policiales, esto siempre lo digo porque me sorprendió, están prácticamente copiados en luego lo que son los informes de fiscalía, lo que son los informes de acusación, y no hay prácticamente variación entre lo que se acusa. ¿Por qué damos la posibilidad de que existan las calificaciones provisionales y las calificaciones definitivas después de la prueba, si en realidad son prácticamente iguales? O sea, es muy difícil que quien acusa después de toda la actividad probatoria cambie el relato de acusación. Prácticamente no cambia, pero es que ese relato de acusación en realidad es deudor de todo lo que se ha hecho en la fase previa, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues no hagamos el juicio, porque es lo mismo, ¿no? Pero claro, si no hacemos esto, si no hacemos el juicio y nos quedamos con esto, entonces tenemos que hacernos una pregunta. Y la pregunta es si lo que hacemos en la fase de investigación es, digamos, oportuno para emitir una resolución equiparable a la sentencia, en términos de realmente, en todo lo que podamos, llegar a la verdad. Porque si eso fuera así, pues simplificamos el proceso. Pero creo que existen indicios suficientes, por lo que se ha ido investigando, para afirmar que la fase de investigación no es la fase más oportuna para llegar y dictar conclusiones definitivas sobre la culpabilidad de nadie. Cuando fusionamos esos dos mundos, el mundo de la investigación, el mundo de, Livia seguro que lo explica mejor, pero el mundo al final del razonamiento más abductivo y luego todo el mundo de la verificación, de la prueba y del razonamiento probatorio, y lo fusionamos en uno solo, eso es un mejunje en realidad difícil de explicar. Es decir, es muy difícil que podamos explicar correctamente cuáles son los razonamientos objetivos que nos han llevado a pensar lo que pensamos o a afirmar lo que afirmamos de la culpabilidad de alguien. Y eso en realidad es lo que está pasando, ¿no? Entonces, un poco las conclusiones de mi investigación, ¿no? Eran, por un lado, este fenómeno total de sobredimensionamiento de la fase de instrucción, que yo le llamo, o sea, explotamos excesivamente la instrucción. A nivel material, es decir, de todas las diligencias y actuaciones que llevamos a cabo, porque hacemos muchas diligencias que en realidad ya no son para investigar, sino que son para verificar, que podrían ser perfectamente prueba para el juicio.
pero esa explotación excesiva a nivel material de la investigación en realidad responde a una explotación excesiva a nivel también epistémico, es decir, estamos buscando una fundamentación, una justificación y una verificación de hipótesis que es propia de la fase de juicio oral, ¿no? Este es el fenómeno, digamos, constatable, ¿no? La segunda conclusión, que a mí me parecía también bastante cierta, es que es la limitación de la fase de investigación para dar respuestas sin conclusiones válidas y definitivas sobre la culpabilidad de nadie, ¿no? Tal como está configurada procesalmente en la actualidad, ¿no? Y creo que de cualquier modo en que se articule, ¿no? Entonces, ante esto, creo que es muy importante simplificar la fase de investigación, es decir, reducirla a lo que es propio de esa fase. Y lo que es propio de esa fase es analizar cuáles son las huellas materiales disponibles del hecho que ha acontecido, llevar a cabo y enseñar a que se lleven a cabo esos razonamientos abductivos, esa generación de hipótesis plausibles a la luz de lo que tenemos, que se persigan los elementos que pudieran existir en el caso de que esas hipótesis fueran ciertas, que se persigan, que se busquen y si existen, que se aseguren para la práctica en el juicio. Y una vez esto ha finalizado, que se concluya la instrucción. Y no es necesario que la instrucción se concluya afirmando categóricamente la culpabilidad de nadie. Es decir, no es necesario manifestar conclusiones sobre la culpabilidad en este estadio. Creo que la investigación finaliza y la investigación ha finalizado. Las hipótesis son las que son, los indicios, los elementos, el material probatorio recogido es el que es, ¿no? Creo que es diferente la conclusión de la instrucción que lo que luego es el planteamiento de la acusación y la apertura del juicio oral. Y a mí me parece, y esto es una propuesta que sé que puede tener cierto conflicto, porque no es fácil luego articular las cosas que decimos en la práctica, pero me parece que sería interesante que fuera una persona distinta de la persona que ha dirigido la fase de investigación la que, observando todo el expediente de la instrucción, decidiera si acusa o si no acusa. Y esa decisión sobre la acusación sí que es ya la valoración de la suficiencia incriminatoria de esas hipótesis. Es decir, concluimos la instrucción cuando creemos que la investigación ya es suficiente. Pero acusamos cuando creemos que existe una cierta suficiencia incriminatoria, una cierta fundamentación incriminatoria en los indicios que tenemos. Que existe esa suficiencia en la investigación porque, en realidad, la tesis incriminatoria es coherente con los indicios recabados hasta el momento y porque consideramos que tenemos material suficiente para llevar a cabo una verificación de esa hipótesis en el juicio. Porque si la persona que acusa o que tiene la función de decidir si acusa o no, ya ve que por mucha intuición que tenga de la culpabilidad de esa persona, no tiene material con que probar, puede ser que directamente ya no acuse. Pero me parece que esa segunda persona estaría menos apegada mentalmente a las conclusiones de la fase de investigación si es una persona distinta a aquella que ha llevado a cabo esa investigación. Y luego, finalmente, me parece en realidad interesante dos cosas. La primera es que en la fase de investigación se lleve a cabo un examen de pertinencia de lo que se realiza en esa fase. Y esa pertinencia creo que tiene que tener dos variantes, porque hasta ahora solo se ha analizado la variante de pertinencia como idoneidad, en el sentido de que las diligencias que yo planteo tienen que ser coherentes con el resultado que busco, ¿no? Es decir, no voy a, pedir la testifical de cualquier persona que me encuentro por la calle si no va a poder aportar nada sobre lo que estoy investigando, ¿no? O sea, esa pertenencia como idoneidad, ¿no? Pero luego creo que es importante que, y creo que en esto tendría papel no tanto la policía, ya digo, porque siempre, sino ese órgano que está dirigiendo la instrucción, del plantearse esas diligencias no tanto en cuanto a su idoneidad, sino en cuanto a su necesidad. Necesidad en relación con la fase procesal en la que estamos. Es decir, esto que estoy planteando va a permitir
elaborar hipótesis nuevas? ¿Dice algo acerca de la elaboración de hipótesis o lo único que va a ser es un elemento probatorio para la verificación de algo que en realidad ya está planteado, ¿no? Porque entonces tenemos que aprender a distinguir lo que son diligencias de investigación de lo que son elementos probatorios. Es decir, testificales, por ejemplo, que pueden directamente practicarse en juicio. Es decir, exámenes que pueden ya ser pruebas. Porque estamos repitiendo constantemente todo lo que hacemos en la instrucción, como no sirve para nada porque no podemos llevarlo a juicio, luego lo repetimos otra vez. Entonces creo que no es fácil hacer este examen, pero que dar herramientas para saber un poco filtrar lo que es investigación y lo que en realidad ya podemos practicar directamente en el juicio, ¿no? Y eso, y con esto acabo, permitiría una cosa, que en realidad es más trabajo para los jueces, por eso no creo que nadie me lo compre, pero en primer lugar que podamos abrir la fase de juicio oral reconociendo que existe cierta duda. Es decir, nos da miedo la duda, pero es que la duda es lo propio, bajo mi punto de vista, del juicio. Realizamos un juicio porque no estamos ciertos de la culpabilidad de esa persona y creo que manifestar que existe duda es bueno para la propia persona, es decir, es bueno para la persona, en el fondo, acusada, porque no llega al juicio, en realidad, con esa carga brutal de apariencia de culpabilidad con la que llegan muchas veces, ¿no? O sea, poder abrir el juicio, no hace falta que lo manifestemos, pero reconociendo que existe una duda razonable, igual que existe una hipótesis razonable de la culpabilidad de esa persona. Y que el juez tenga un papel mucho más, en realidad, decisivo a la hora de valorar las pruebas, ¿no? Porque si son, es decir, que traslademos de nuevo la centralidad un poco decisoria del proceso otra vez a la etapa de juicio. O sea, que el juez no presencie lo que ya se ha practicado anteriormente y que saque las mismas conclusiones que ya se han sacado, sino que se practique muchas veces por primera vez la prueba que tenga que practicarse solo delante del juez y que el juez tenga el papel central de verdad de valorar directamente y de modo efectivo lo que se está practicando en ese juicio. Sé que es un tema muy amplio, sé que he abierto como muchísimos temas a la vez, pero bueno, creo que ya no voy a decir nada más. Y ya digo, en realidad lo que me interesa es el debate, porque hablando de estas cosas me he enriquecido mucho, en realidad, posteriormente, después de decir lo que he dicho. A veces ya digo las cosas con más cautela también, porque los matices han ido entrando en mí, pero bueno, muchas gracias por su atención. Y que, bueno,